Bueno, Meli, muchísimas gracias por haberme invitado a participar de este programa tan maravilloso que llega a tanta gente. Imagínate, desde América hasta España. Muy lindo. Y bueno, un tema que es de actualidad, ¿no? Como es el uso, pues, de los dispositivos, especialmente en los niños. Es algo que realmente está preocupando tanto a la población médica como a los padres de familia, por todo lo que esto, cuando era algo y que es algo muy valioso para las comunicaciones en los adultos, ahora en los niños no está siendo tan impresionantemente bueno, digámoslo así, ¿no? Quiero empezar con algo pues que puede sonar como muy médico, pero que es muy importante que tengamos en cuenta para poder entender por qué estos aparatitos pueden ocasionar trastornos en los niños, ¿no? Trastornos que pueden ser desde el punto de vista físico como también desde el punto de vista psicológico. Entonces, hablaremos un poquito rápido de lo que es el desarrollo neurológico, que es algo incluso que los pediatras permanentemente tenemos que estar chequeando, controlando cuando nos llevan los niños en esos primeros años de vida. Esos primeros años de vida son esos 10, 13, 14 primeros años de vida, porque todavía el cerebro está en desarrollo. Todos los niños, los seres humanos cuando nacemos somos absolutamente inmaduros y tenemos que desarrollar cada una de nuestras células, madurar cada uno de nuestros órganos, de nuestros sistemas, porque nacemos todo absolutamente inmaduro. Y aunque todos los órganos son muy importantes, pues el desarrollo neurológico es muy importante, porque lo que afecte a tanto los órganos como al sistema del neurodesarrollo va a tener unas consecuencias importantes el día de mañana. Así que el desarrollo neurológico es un proceso que es complejo, es un proceso que esa complejidad se da para que uno pueda lograr una maduración de unas estructuras neurológicas desde el cerebro hasta la punta de los dedos, digámoslo así, ¿sí? Es una maduración de unas estructuras muy importantes y esas estructuras están formadas por las células nerviosas que van desde el cerebro hasta el último puntito del pie. Ese desarrollo neurológico nos permite además adquirir una serie de habilidades durante la vida, una serie de habilidades que va desde dar la vuelta, sonreír, poder seguir un objeto, aprender, cantar, jugar el día de mañana fútbol, manejar una computadora y demás. Una serie de habilidades que además nos permiten también el día de mañana ser personas únicas. Por eso el desarrollo neurológico es muy importante. Es decir, para poder lograr el máximo de capacidades de cada uno de nosotros y el máximo de habilidades. Esto es es todo intrincado, ¿no? El desarrollo neurológico, la parte neuronal, estas neuronas comienzan a aparecer desde la vida embrionaria. Esto comienza desde que hay la concepción, esto no es que aparecen ya casi cuando vamos a nacer, ¿no? Esto comienza desde la vida embrionaria. Y en la vida embrionaria, más o menos, se ha calculado que comienzan a aparecer 250.000 neuronas por minuto, se van desarrollando, van apareciendo, se van uniendo unas a otras para lograr más o menos hacia los primeros 3 años de vida unas 100.000 millones de células neurológicas que van a manejar todo, desde la parte motora, la parte vegetativa y demás. Esto se logra gracias a que estas células migran, proliferan, se organizan, se unen para formar lo que se llaman las láminas y al final logran la mielinización completa, que esa mielinización es lo que nos va a diferenciar de los animales, ¿no? La parte ya de la corteza cerebral. ¿Pero de qué depende este desarrollo?
Este desarrollo depende de muchas cosas y depende especialmente pues de nuestra genética, de lo que nosotras podamos heredar y desde el primer momento de la concepción, desde ahí va a depender ese desarrollo neurológico. Obviamente también va a depender del medio ambiente que nos rodea, va a depender también de, además de ese medio ambiente, de todo lo que nosotros logremos aprender desde el vientre materno. Todo lo que pues, logremos aprender está ahí, de eso depende el desarrollo. Obviamente eso va a incluir el afecto, la afectividad, el estar cerca a los demás, el no vivir solos. Recordemos que nosotros somos sociables por naturaleza, pero no solo naturaleza, sino por genética. Somos sociables, no podemos vivir solos. Y obviamente también va a depender de cuestiones que pueden sonar tan básicas como la nutrición. La nutrición es muy importante desde la concepción, desde la nutrición de nuestras madres, desde niñas. Esto no es desde cuando nacemos. La nutrición, incluso en nuestros países, en Latinoamérica y en países de África y Asia, en donde la nutrición de las niñas es tan deficiente, nosotros dependemos como hijos de esas madres que se alimentaron bien desde que estaban en el vientre de sus madres hasta lo que podemos hacer posteriormente cuando ya hemos nacido, cuando somos grandes. Hay que tener mucho cuidado con la nutrición de las niñas, obviamente que de los niños también, pero especialmente de las niñas. ¿Y qué afecta ese desarrollo psicomotor? Ese desarrollo pues está afectado por todo lo que ocurra durante el embarazo, durante el parto, durante el nacimiento, si ese nacimiento es prematuro, si ese nacimiento tuvo algún problema que llevó, por ejemplo, al niño a estar con oxígeno, en incubadora, en madurez y demás, va a afectar ese desarrollo psicomotor. Afortunadamente, se ha investigado tanto al respecto que ya los neonatólogos manejan muy bien a estos niños para que ellos logren todo lo mejor, a pesar de haber nacido con algún problema, para que logren un neurodesarrollo muy adecuado. El uso de medicamentos durante el embarazo o el uso de medicamentos también durante el parto, el uso de medicamentos en los niños en los primeros meses de vida, también, en alguna manera, dependiendo de por qué tuvieron que tomarlo o qué tipo de medicamentos tomaron, va a influir sobre ese desarrollo, neurodesarrollo y lo va a afectar. Las sustancias psicoactivas y el alcohol, el cigarrillo, usado por la madre durante el embarazo y antes del embarazo, ¿sí? Como también afecta ese neurodesarrollo. En unos niños, en unas personas los va a afectar más de cuando nacen, los va a afectar más en la adolescencia o los va a afectar más en la madurez, pero afecta todo esto. Y por supuesto las enfermedades, las infecciones, los virus, los parásitos, las bacterias, todo lo que nos pueda tocar desde antes de nacer y que afecte a la madre, que afecte al medio ambiente, nos va a afectar a nosotros. Bailey, no pude seguir pasando, como que se me trabó. Ya, ok, entonces, bueno, todos estos bichitos. Ahora, por ejemplo, con el COVID, no sabemos cómo va a afectar ese neurodesarrollo en algunos niños, porque la verdad es que una de los sistemas y de los órganos y de las células que más afecta el COVID, el virus del COVID, pues es el sistema nervioso. Ya lo sabremos en algunos años, desafortunadamente, qué va a pasar con estas criaturas, ¿no? Pero la verdad, ustedes creo que han visto que uno de los target que se intentó proteger muchísimo fueron las mujeres embarazadas, a los niños recién nacidos, a los pequeños, porque definitivamente afecta el sistema nervioso central y periférico. En esos años de neurodesarrollo, que es lo que nosotros como pediatras más controlamos, o sea, donde podemos controlarlo cuando los niños son llevados a esto, ¿qué debemos lograr o qué es lo que logra el ser humano en esos primeros años?
Pues básicamente lo que logra, pues es, fíjense ustedes, desde sostener la cabeza, darse la vuelta, agarrar objetos, seguir con los ojos, seguir el sonido de la voz, sentarse, caminar, en fin, son una cantidad de destrezas que la gente no tiene ni idea de todo lo que está pasando en ese cerebro y en ese sistema nervioso de estas criaturas durante esos primeros años de vida, especialmente durante esos 3 primeros años de vida. Lo que más se logra pues son destrezas motoras, destrezas auditivas y ¿para qué? Para una autonomía motora. Lo que nosotros queremos es ser autónomos de manera, autonomía en todo, ¿no? Pero especialmente que podamos caminar solos, que podamos agarrar las cosas, que podamos ser útiles, ¿no? Y obviamente también hay una serie de destrezas muy importantes para esa convivencia en sociedad, que son el lenguaje y la comprensión del entorno, que se logra en esos primeros 6 a 10 años de vida. ¿Y para qué? ¿Para qué todos esos logros? ¿Para qué todo ese desarrollo psicomotor? Pues básicamente para lograr una identidad personal, es decir, ser unas personas autónomas, ser nosotros, uno solo. No somos hechos como marionetas ni como aparaticos que todos actuamos diferente. Cada ser es individual, no es idéntico a nadie, somos personas únicas. Entonces, ¿qué pasa con esto tan interesante? El tema que nos reúne hoy es ¿qué pasa con el cerebro y los dispositivos? Pues los dispositivos son una realidad desde hace muchísimos años, esto no es de ahora, esto es una realidad desde hace 30, 35, 40 años. Dentro de estos dispositivos, la televisión, hace 40, 45 años se estudiaba también qué pasaba con los niños que vivían pegados a la televisión cuando la televisión salió especialmente a color, ¿no? Y cuando ya habían en el mundo entero muchísimas posibilidades de que los niños vieran televisión. Ya se veía que había alteraciones en el cerebro en los niños que vivían pegados al televisor. Estos niños de ahora se llaman nativos digitales. Es lo que nosotros llamamos el nativo digital. Es decir, nacen, si ustedes lo pueden verificar, ¿cierto? Yo con mis nietos veo que, incluso con mis hijas cuando estaban pequeñas, pero especialmente ahora con mis nietos, es como si ya en el vientre hubieran manejado un dispositivo, como si hubieran manejado un celular, mientras a uno le cuesta trabajo, ¿sí? Entrar en un celular, manejarlo, verificar todas las opciones que tiene para trabajar. Estos chicos entran y ya saben todo. Entonces son unos nativos digitales, nacieron en esta época digital. Hay que tener en cuenta que estos dispositivos son una herramienta, son un instrumento, y eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Los padres de familia deben tener muy claro esto, herramienta e instrumento, es decir, no son parte de la vida, ¿no? Herramienta e instrumento, es decir, algo que nosotros utilizamos en algún momento para algo, un beneficio, para servirnos de ellos. Eso es muy importante. Estos aparatos, como una herramienta, obviamente que tienen cosas positivas. No todo es negativo, aunque vamos a hablar de lo negativo, pero en este momento, ¿qué tienen de positivo? Es, por ejemplo, una de las cosas muy interesantes es que aumentan las habilidades videoespaciales que antiguamente no era muy fácil que las personas las adquiriéramos, ¿no? La mayoría de personas de nuestra época y de antes tenían muy pocas habilidades videoespaciales. Y si ustedes, incluso, si revisamos, por ejemplo, de muchísimos años las pinturas, ¿no? Las pinturas de hace 2000 años, de hace 1000 años, eran pinturas en una sola, no tenían profundidad, no tenían, era unas imágenes planas, porque no había esa posibilidad de esa habilidad videoespacial, por poner un ejemplo. Estos aparaticos también aumentan una capacidad para representar objetos, analizarlos y manipularlos mentalmente, ¿sí? Cosa que antes tampoco se podía decir. Es decir, la persona logra simplemente con imaginar, gracias al objeto,
puede analizarlo y de esa manera lo puede manipular para hacer algo, es decir, es una herramienta. Y por sí mismos, pues como son unas herramientas, pues no son ni buenas ni malas. Todo depende del uso que nosotros le demos a ese objeto, a esa herramienta. Y entonces, ¿por qué estamos hablando de los problemas que tienen todos estos aparaticos? Pues hablemos, por ejemplo, de qué ocasionan en esta edad lactante, en esta edad preescolar y en la adolescencia. Lactante consideramos nosotros a los niños desde el momento en que nacen, es decir, desde que se alimentan con leche, básicamente con leche, es decir, desde que nacen. ¿Qué ocurre en estos niños a los cuales, estos son estudios que se han hecho ya a nivel mundial, qué ocurre con estos lactantes y preescolares a los cuales los padres los están colocando desde muy temprana edad junto a estos aparatos? Pues lo que nosotros hemos visto y lo que han visto especialmente estas personas que se han dedicado a estudiar, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, ¿qué han visto? Lo principal es que disminuyen el desarrollo, la capacidad de aprender, o sea, ese desarrollo cognitivo, lo disminuyen en estos niños a pesar de que aumenten ciertas habilidades, ¿no? Videoespaciales, pero la parte de ese desarrollo cognitivo se disminuye. Lo mismo la parte del lenguaje. Son niños que o detienen el desarrollo del lenguaje o les cuesta mucho trabajo empezar un lenguaje adecuado. ¿Qué otra cosa hacen? Y lo vemos incluso en infantes preescolares, el sobrepeso, porque son niños que los mantienen o pegados a un televisor, o pegados a un celular, o pegados a una pantalla, y son niños que no se mueven, con tal de que no molesten, con tal de que estén quieticos, con tal de que no lloren, están ahí. Entonces simplemente la pantalla y que coman. Eso, y seguramente ahora, después de la pandemia, veremos muchas consecuencias, porque obviamente estar 24 horas sin esa posibilidad del ejercicio físico y sin esa posibilidad de salir, de caminar, probablemente vamos a tener muchos más problemas de sobrepeso en todos los niños, bueno, en los adultos también, pero en los niños especialmente. Son niños a los cuales le hemos encontrado déficit de atención. Se dice que el déficit de atención está sobrediagnosticado, pero es que hemos encontrado realmente muchos problemas de atención, no con niños con trastornos orgánicos importantes cerebrales, sino niños que son adictos a las pantallas porque los padres se las han dado. Estos niños son unos niños muy pasivos frente al entorno, no son niños que se quieran comunicar fácilmente. Estamos hablando de lactantes y preescolares, no solamente adolescentes, ¿no? Son niños que tan lindo el niño, que tan quietico, que tan buen comportadito, porque es absolutamente pasivo frente al entorno y esto va a tener unas consecuencias muy graves, especialmente en la adolescencia. Son niños que además tienen una poca interacción con los padres y eso sí lo pudimos ver desde el principio en esta pandemia, ¿sí? Los padres no interactúan con ellos y ellos pues tampoco pueden interactuar con los padres porque con lo que interactúan es con una pantalla. También ese juego imaginativo que es muy importante en el neurodesarrollo se frena o está disminuido. Entonces, estos juegos ya están hechos, ya están programados, no tienen necesidad de los niños de hacer nada, de imaginar nada dentro de su juego. Todo está ya ahí hecho. Es lo que hemos visto también. Otra cosa que se ha visto es que las familias hablan menos gracias a estos aparaticos. Y eso lo vemos, ¿no? La cantidad de memes, la cantidad de imágenes que nos pasan sobre la gente ahora solamente se reúne para comer, pero no para charlar. Pero eso también lo vemos también en los lactantes y los preescolares. Y obviamente pues eso lleva a que el desarrollo del lenguaje sea menor. Lo otro es que hay algo muy importante en el ser humano y sobre todo para la parte cognitiva, para la parte del lenguaje, para la parte de crear, de poder hablar, de ser fluidos, es el poder leer en voz alta.
Son niños que les cuesta trabajo leer en voz alta. Son niños que como si no leyeran, ¿no? Como si tuvieran problemas para mirar las palabras, como si no entendieran lo que están leyendo. Y es un problema para ellos poder expresarse y leer en voz alta. ¿Qué pasa con la plasticidad cerebral? La plasticidad cerebral, ¿sí? Es muy importante. Es muy importante porque le permite al ser humano ser creativo. No solamente aprender, sino crear. En Estados Unidos se hizo un estudio, es un estudio del 2014, que fue retrospectivo, en donde se tomaron niños desde 1970 y se vio que el uso de los dispositivos cuando hace 10, 15 años era de 4 años en adelante, lo que se vio ahora es que ya esa edad pasó a los 4 meses. O sea, los niños están pegados a una pantalla desde los 4 meses de edad. Y yo creo que desde antes en muchas familias. Esto que hace que la plasticidad cerebral disminuya. Es decir, la mayoría de estos niños entre los recién nacidos o de los 4 meses a los 4 años utilizaban, porque sus padres o sus cuidadores se los daban, estos dispositivos para entretenimiento. ¿En qué porcentaje? En un 97%. Esto es muy alto, porque evita una adecuada maduración y un adecuado neurodesarrollo. Esto hace que haya una detención, no solamente en el proceso cognitivo, de aprendizaje, de plasticidad, sino también en ese desarrollo emocional, afectivo, relacional y social que dijimos que era tan importante. Nosotros somos seres sociales. Y obviamente también lo que se ha visto, estos niños si están mucho tiempo quietos, si son niños además con obesidad, también obviamente detienen ese desarrollo físico, esas capacidades de su musculatura, de su crecimiento óseo y obviamente también de su capacidad psicológica. El retraso cognitivo también obviamente aparece, que es muy importante, pero es muy importante lo anterior, o sea, ese desarrollo emocional, afectivo, esa plasticidad, ese desarrollo neurofísico. Y como ya lo había notado antes, el retraso en el lenguaje. Entonces son niños que los llevan a la consulta porque el niño no habla, porque no habla bien, porque tiene una serie de alteraciones en la pronunciación que luego va a requerir de unas terapias. Son niños que obviamente entonces los van a molestar ya cuando comienzan la escolaridad por la forma como articulan, por la forma como pronuncian, porque además son muy introvertidos por retraso en el lenguaje. Ya en los escolares propiamente, ¿qué estamos viendo? Que esa exposición a imágenes rápidas en un cerebro que no está completamente desarrollado no permite ni una laminación ni una organización neurológica completa. Esas imágenes repetitivas. Ustedes, por ejemplo, están viendo la pantalla y ustedes creen que la luz es quieta. La luz, no, la luz emite una serie de rayos. Hay algunos niños que por esa luminosidad que producen las pantallas y que tienen un cerebro todavía muy inmaduro, podrían convulsionar. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto. Estas imágenes que pasan de manera rápida, entonces producen además un trastorno en el desarrollo de ciertas funciones de ejecución. Y entonces vemos trastornos en la atención en estas criaturas. Son niños con dificultades para solucionar problemas incluso muy, muy básicos, que mientras otros niños los pueden desarrollar, estos niños no. Y son niños que lo estamos viendo mucho, sobre todo ya a nivel de escolaridad y adolescencia, que son impulsivos, casi que son explosivos. Y obviamente entonces se les va a catalogar dentro de algún trastorno psicológico, psiquiátrico, que va a ser muy importante y que probablemente va a requerir el uso de medicación. Son niños que se ven con bajo rendimiento escolar, especialmente cuando estas pantallas son dadas constantemente y por mucho tiempo en los niños antes de los 6 años. Tienen muchísimos más riesgos y grandes desventajas.
En preadolescentes y adolescentes, suponemos, y para los adultos, que si se utilizan estas pantallas como una herramienta de aprendizaje, serían positivas. Pero cuando estas herramientas no tienen el control parental ni del adulto, sí ocasionan problemas. Son niños con problemas de atención, aun cuando estos niños no hayan empezado desde muy temprano el uso de estos dispositivos, ¿no? Pueden haberlo empezado en la escolaridad o incluso en la adolescencia, pero son niños que inmediatamente pierden esa capacidad de atención, que es muy importante para aprender y para la plasticidad. Son niños con un bajo rendimiento escolar, disminuyen la calidad y la cantidad del sueño nocturno, están dormidos en el día y entonces obviamente no pueden aprender. Son niños que incluso se vuelven descuidados en su vestir, se visten de cualquier forma, prefieren no bañarse, entran en depresión, son niños con grandes problemas de sueño, que eso no se veía antes y ahora lo estamos viendo muchísimo, especialmente en los preadolescentes. Obviamente, ustedes lo han visto seguramente, muchos niños, estos niños que permanecen muy encerraditos, además porque los padres dicen, prefiero que esté encerrado en la casa frente a una pantalla que salga a jugar porque uno no sabe. Tienen razón y no tienen razón, porque son niños que entonces van a hacer todos estos problemas y además van a tener sobrepeso con los problemas que lleva el sobrepeso, como es la diabetes. Son niños que se aíslan socialmente por todo lo que les decía anteriormente y son niños que están muchísimo más expuestos a dos cosas terribles, que son el ciberbullying y a contenidos no aptos, inapropiados y riesgosos, o a meterse con adultos que les pueden hacer daño o a estos retos que llevan a los niños incluso al suicidio. Entonces, no son estas herramientas, cuando no están bien controladas, tan positivas como podrían ser si solo son para aprendizaje. Algunas personas nos hablan y nos dicen, bueno, pero por ejemplo los programas educativos para que los niños aprendan y eso es muy bueno y entonces hay una serie de APPs y demás. El problema con estos programas educativos es que solamente apuntan a memorizar habilidades, no a crear, no a hacer plásticos, no a interiorizar más cosas, simplemente memorizar habilidades. ¿Sí? Pasar una cosa de otra y sobre todo pues terrible aquellos programas, aquellos juegos de video en donde lo único que hacen es matar, ¿no? Ahí ya el problema se nos vuelve muchísimo más grande. Estos programas educativos, si ustedes los revisan bien, no tienen unos currículos establecidos de tipo educativo ni académico. Además, la mayoría de estos programas quienes los han hecho no son ni especialistas en el desarrollo ni tampoco son personas educadoras que puedan ayudar realmente a la parte cognitiva, aunque sea exclusivamente a la parte cognitiva, no sirve. En estos niños, especialmente en los adolescentes, ¿qué encontramos? Son niños los cuales los profesores especialmente y la parte cuando se les hacen los análisis de psicología tienen muchas dificultades para persistir en una tarea. Son niños que brincan de una tarea para otra, no terminan, obviamente por el trastorno de atención que tienen. Son niños, como decíamos antes también en los preescolares, son niños impulsivos, explosivos, agresivos, no controlan muy bien sus emociones. Incluso en algunas oportunidades le dicen a uno, no, es que son las hormonas del niño, ¿no? Pero muchas veces son más que las hormonas. Tienen muy poco pensamiento creativo, son muy inflexibles, no les cuesta trabajo todos estos procesos. Están muy aislados del juego social porque ellos se aíslan, entonces no les gusta participar con otros niños de cosas normales, básicas, del juego ese creativo, social. No les gusta más estar frente a una pantalla. Tienen dificultades también en interacción con sus padres, lo vimos mucho durante esta pandemia, ¿no? La dificultad es que no, es terrible este muchachito y no puede hablar y vive encerrado y nos tira a la puerta, pero nunca han hablado tampoco los padres con ellos, ¿no? Y mientras esté quieto y encerrado y no salga a jugar y no se ponga en peligro y en riesgo en la calle, por ejemplo, entonces preferían dejarlos así y obviamente cuando llegó la pandemia pues fue peor porque de alguna manera tenían durante 24 horas que comunicarse unos con otros. Son niños con una muy baja memoria, entonces no
sabemos que vamos a encontrar el día de mañana en estos adultos, cuando desde ya están con problemas de memoria. Les cuesta mucho trabajo utilizar los símbolos. El simbolismo para ellos es muy difícil. Ellos no saben utilizar otras palabras distintas a la que ya están utilizando. Por eso los encuentra uno con una serie de lenguajes tan básicos, tan cortos. Y cuando una de las cosas es que en los colegios, por ejemplo, y a nivel de las universidades, usted aprende, pero entonces usted tiene que transferir ese conocimiento. Les cuesta mucho trabajo. Es una incapacidad increíble para poder transmitir el conocimiento en estos niños que viven pegados a las pantallas. Les cuesta trabajo tomar decisiones, o sea, si antes nos costaba seguramente a muchos de ustedes y a mí también en algún momento tomar una decisión importante, en estos niños sí que es más profundo esa incapacidad. Pero la peor de todas las desventajas que tienen estos equipitos, estas herramientas, es esta que es terrible, la adicción a las nuevas tecnologías, la dependencia a estos dispositivos móviles y a los videojuegos está ocasionando una adicción terrible, incluso por encima de las drogas psicotrópicas. Estos niños, recuerden muy bien, la adicción, sea la adicción que sea, es un trastorno de la conducta que puede ser corregido, pero que muchas veces cuesta mucho trabajo. En este momento, por ejemplo, en España, la mayor consulta que han tenido en los últimos 5 años psicólogos y psiquiatras son las adicciones de los adolescentes e incluso preadolescentes a las nuevas tecnologías. Esto, bueno, como les decía, esto es, y a nivel de Estados Unidos, Inglaterra y Australia, que son, digamos, los países que más han hecho investigación y además la puede uno leer y es verídica, es la principal causa de consulta a las adicciones. Incluso cuando uno ve a estas criaturas en consulta, son niños absolutamente aislados. Son como si fueran unos adictos a una sustancia. Es impresionante, ustedes no se imaginan lo doloroso que es realmente verlos. ¿Por qué son adictivos? ¿Por qué ocasionan estos problemas estas pantallitas? Son adictivos especialmente aquellos juegos y aquellas cosas, pero básicamente es por juego, ¿no? Recompensa por victoria, penalización si usted no termina ese juego, esa partida. Te dan incentivos si juegas todos los días, pero si no juegas todos los días y cada tantas horas, pierdes, ¿sí? Además, es muy terrible cuando a ti además te dan la opción de pagar para ganar. O sea, ya no es ni siquiera la competencia sana, es además una competencia desleal en la cual estamos enseñando problemas sociales a los niños. Algunos de estos programas que medio no los conozco, la mayoría conozco 2 o 3 de esos que me he metido a mirar, son estos. El Fortnite es el que más utilizan la mayoría de los niños, sobre todo preescolares y en edad escolar y adolescencia. Pero están todos estos, ¿no? El GTA, el Call of Duty, el Counter-Strike, el League of Legends, ese es terrible, Among Us, el Clash Royale, y ahora pues ese también, que no es que sea de ahora, pero ya están interactuando los chicos, es el de la FIFA, en donde además tú compras jugadores, en donde además tú los usas. Es definitivamente muy difícil. Y para los adictos, definitivamente la única solución es la abstinencia, que puede ocasionar muchísimos problemas, incluido el suicidio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo los adultos? Estamos creando realmente una sociedad sin habilidades para relacionarse, sin socialización. Una sociedad que además, desafortunadamente, si ustedes hablan con muchos adolescentes, permanentemente se sienten mal consigo mismos. Es una sociedad que todo es malo, nada hay bueno. Jóvenes con unos índices de ansiedad impresionantes a los cuales hay que comenzar a utilizar sustancias para controlarlos. Depresiones profundas en estas criaturas. Y hay un grupo, no todo puede ser tan malo, pero sí, desafortunadamente, hay que tener mucho cuidado en los influencers.
en los influencers, que son adolescentes, e incluso son preadolescentes, que son quienes están influyendo sobre estas criaturas por WhatsApp, por Instagram, por demás. Hay que tener mucho cuidado. Aunque en los niños, o sea, en los varoncitos, es muy importante esto, se ha visto con muchísimo más problema en las niñas, ven una influencia, una chica no, absolutamente espectacular, en el 90, 60, 90 o menos, y ellas quieren estar iguales. Entonces comienzan los problemas, además de nutrición. Mucho cuidado. Realmente, los psicólogos y los psiquiatras en este momento, y también los pediatras, estamos considerando que esta adicción es lo que podría llamarse la heroína, o sea, la sustancia psicoactiva del siglo XXI. Heroína no como héroe, sino como sustancia, ¿no? Psicoactiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pagarles, vamos a dejarles. ¿Cuándo es el momento oportuno? Oportuno solamente si es para educación. Si es para descansar un rato, que sean ratos muy cortos. Y especialmente niños de menos de 6 años, no lo recomendamos. ¿Ya? Aunque sea para que se estén quietos en el restaurante, o para que no molesten en la noche, o para que podamos nosotros también estar pegados al celular o a la pantalla. Porque es que además les estamos dando el ejemplo los adultos a estos niños. Yo les recomiendo desconectar y apagar. ¿Cómo? Pues simplemente apagando. Es lo único que hay que hacer, apagar. ¿Y cuándo? Pues mire, ustedes son los adultos, ustedes son los padres. ¿Cuántas horas puede un niño de 3 años estar con una pantalla? Usted como padre lo debe saber. La verdad es que un niño de 12 años, por ejemplo, menor de 12 años, no debería tener un móvil que tenga posibilidades para entrar en todos los videojuegos, en WhatsApp y demás, ni Instagram, ni nada de eso. No debería. Así que eso es desde ya. Como dice la charla, desconectados. De verdad que debemos aprender, son unas herramientas, son unos instrumentos, pero que los estamos utilizando mal, especialmente con los niños. Así que hay que tener cuidado. Voy a ver si puedo entrar en este videíto, que es muy interesante. Seguramente muchos de ustedes ya lo han visto. Es bien, bien bonito para mostrar realmente, perdón, perdón, disculpen. Perdón que ahora no supe, disculpen.
Bueno, y aquí ha llegado al final. A ver si tienen preguntas, con muchísimo gusto. Espero haber podido darle por lo menos un breve brief de lo que es este problema. Sí, Julia, tenemos preguntas para ti. Y voy a empezar rapidito. Dice la primera pregunta: gracias, doctora, por la información tan importante que nos ha brindado. Mi pregunta es, usted ha mencionado la relación con el uso excesivo de las pantallas en los niños y el sobrepeso, pero en mi experiencia lo que veo son también, aparte del sobrepeso, trastornos alimenticios. Los niños prefieren no comer, saltarse la hora de comer o comer a toda prisa por seguir usando el móvil. Y si el padre no tiene formación en este tema, no sabe cómo afrontarlo. ¿Qué les recomienda? Desconectarse. A ver, todos los trastornos, ¿no? Desde bulimia, anorexia y también, es decir, esos trastornos de alimentación los veíamos más en los adolescentes, pero eso se está viendo también en los niños más pequeños, incluso preadolescentes y en algunos escolares. Es verdad, ellos prefieren cualquier cosa o comer rápido para poder seguir en el juego, porque si no el amigo lo está llamando. Yo veo que es, algunos niños llaman y llaman y llaman, vamos a jugar, ya empezó, ya es una presión incluso de los mismos grupos, ¿no? Todos los trastornos de alimentación, como lo decía la persona que lo preguntó, se presentan, ¿ya? Pero es mucho más lo que se ha visto, la obesidad. Pero sí, obviamente, va a pasar en todos. Y comen chatarra, porque es lo que no les cuesta trabajo y lo pueden incluso ir comiendo ahí. Incluso, por ejemplo, cuando yo les pregunto, bueno, ¿en qué momentos está comiendo el niño? Por ejemplo, ahora con la pandemia, no, que frente al televisor, no, que frente a la pantalla, no, que con el celular, porque tenía clase, porque... No, 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 no. Una cosa es comer, otra cosa es la pantalla, otra cosa es la parte educativa, o otra parte es el juego, ¿no? O el relax. Eso hay que O sea tenerlo que, bien claro. o sea que es importante que los niños coman en el comedor, vamos, en una En el mesa, comedor, en el comedor. respetando muy bien, su horario de comer, Sí, y en el comedor no hay móviles, no hay pantallas, ni tablets, ni nada. Muy bien. correcto. Segunda pregunta, Julia. Cuando no hay control en los horarios del uso de las pantallas en un niño, puede desarrollar adicciones a drogas y alcohol en la adolescencia. Correcto. O sea, todo, desafortunadamente, las adicciones, adicción a algo eh, que uno lo podría llamar, esto es una adicción chiquita, lleva a otras adicciones, muchísimo más importantes o con muchísimos más riesgos para la persona. Y más cuando estamos hablando del neurodesarrollo, ¿no? Esto afecta terriblemente. Es que estas otras sustancias, bien sea el cigarrillo, el alcohol, la cocaína, la marihuana, la heroína y demás, todas producen, o mejor dicho, las pantallas producen en el cerebro la misma sustancia adictiva que producen estas otras sustancias que se consumen. Entonces, va a enganchar una cosa con otra. Y son niños que, por ejemplo, desafortunadamente lo hemos visto, que como no duermen, porque tienen que estar jugando, ¿no? Y jugando y jugando y jugando, y no duermen y están cansados, entonces al otro día utilizan, que lo he visto, los padres les dan de estas bebidas estimulantes para que estén despiertos. Y son adictivas también. Contienen cafeína y tienen otras sustancias que los empieza a llevar a las adicciones de sustancias. Sí, eso Muy sí. bien. Rosemary, tienes una pregunta. Puedes activar el micrófono y hacerla directamente a Julia. Sí, buenas tardes. Yo quisiera Claro. saber si está grabada la interactuación de la doctora para poderla compartir con mis nueras, por favor. Sí, claro que sí. Estas Y no charlas, las sí, está siendo grabada y luego se sube al canal de YouTube Haciendo Lío 2020. Ahí podrás ver haciendo, Haciendo haciendo. Lío 2020. Ah, ok. Mil Ahí gracias. podrás Buenas, ver, sí, claro que sí, a la gracias. orden. Podrás ver esta Gracias. conferencia y todas las que quieras. Muy bien. Gracias. Buenas tardes. Buenas Gracias tardes. a ti.
Gracias. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Julia dice, doctora, tengo un niño que procuro que juegue lo menos posible en la Play. Pero en estos tiempos modernos donde todos los amiguitos juegan videojuegos, no me atrevo a pensar en otras formas para que mi hijo utilice su tiempo libre. ¿Es realista plantearse un hogar sin pantallas? Me preguntan. Es realista, sí se puede. Lo que pasa es que incluso los mismos adultos ya estamos adictos a las pantallas, ¿no? Entonces ese es el ejemplo que le estamos dando a los niños. Sin embargo, fíjate que he tenido también consulta de familias que me dicen, mira, mis hijos no tienen amigos porque todos sus amigos tienen pantallas y los invitan a sus casas y lo único que hacen es las mamás ponerlos ante un videojuego. ¿Qué hago, doctora? Porque a mí no me gusta y además mis hijos no saben jugar. Bueno, así como tú, hay otras familias y otras madres y otros padres que están en la misma situación. Entonces tratemos de buscarnos entre aquellas familias para las que lo más importante no es el videojuego ni las pantallas, ¿sí? Puede existir, ¿sí? Hay extremos, ¿no? Que nada de videopantallas, como yo les decía desde el principio, ellas per se no son malas, son buenas, son unos instrumentos, siempre y cuando como instrumentos se manejen adecuadamente. Pero yo creo que si empezamos como grupos de padres a crear esos grupos en los cuales no todos, ni a toda hora, están pegados a un celular, cuando comen a un celular, cuando deben a un celular, una pantalla o a un videojuego, porque es que eso se lo estamos además enseñando a los adultos, es que uno lo ve, ¿no? Los ejecutivos, en las mismas mesas de las casas, todo el mundo es pegado a un celular. Entonces sí puede haber. Y hay que tratar de hacer no contratos, pero sí verbalmente, cuando nos reunamos en familia, no deben haber pantallas, ¿sí? Y que las pantallas solamente se usen a determinadas horas. Muy corto tiempo. Y por favor, en menores de 6 años, por nada del mundo. Comiencen. Es dar el primer paso. Sé que no es fácil, porque cuando ya incluso nosotros los adultos ya estamos adictos a eso, pues no es fácil, ¿ya? Uno de los problemas graves en este momento por el uso de estas pantallas es la falta de comunicación verbal de los hijos y los padres. Ya los padres no saben quién es el adolescente y empiezan y los llevan porque está reacio, porque está necio, porque no quiere, y empieza uno a hablar con uno y otro lado. ¿Y qué encuentran? Con mis papás yo prefiero jugar videojuegos porque con ellos no hay nada que hablar. Ellos incluso lo único que hablan es de negocios, de lo que costó, de lo cara que está la vida, de los problemas que tiene el mundo. Yo prefiero meterme en mi videojuego y no saber de todas esas bobadas que hablan mis papás. Hablemos de algo diferente, leamos libros, juguemos, no sé qué, cartas, juguemos juegos así sociales, familiares, juguemos con los hijos. Se puede, sin necesidad de una pantalla. Comiencen. Puede que no sea muy fácil. Comiencen y seguro que se va a poder. Muy bien, muchas gracias, Julia. Mónica, tienes una pregunta. Puedes activar el micrófono y hacerla directamente. Buenas tardes, doctora. Una pregunta. Cuando los niños, tengo niños de 4 años y ya no ven tantas pantallas, pero sí están acostumbrados. Entonces, ¿cómo retrocedemos? ¿Cómo les ponemos límites para hacer que ellos se desacostumbren a usarlo? Mira, entre más pequeños sean los niños, más fácil retirarlos de las pantallas. Entre más grandes, entre comillas grandes, un adolescente va a ser más difícil y probablemente vamos a necesitar ayuda de un profesional. Pero en los niños pequeños, simplemente ponles otro tipo de juego. Siéntate con el niño a jugar, a otra cosa. Estoy absolutamente segura que si nosotros le mostramos que, qué sé yo, hacer algo juntos, como pintar, como inventar una historia, como contar un cuento, como, no sé, lo que a usted se le ocurra, recortar, mirar fotos de la familia, contar historias de tu vida pasada, de tantas cosas que a los niños eso les encanta, ¿sí? Y
en ese momento empezar a dejar los videojuegos en las pantallas. El problema es que si un niño de 4, 5, 6, 7 años o incluso menor nos ve a nosotros pegados a un celular, a una pantalla, y que no tenemos tiempo para ellos porque para nosotros es más importante la pantalla o el celular, pues entonces para el niño también va a ser más importante eso y va a ser más difícil retirarlo. Así que es algo que debe empezar de nosotros y no solamente del niño. O sea, nosotros le quitamos la pantalla al niño y nosotros seguimos con la pantalla, va a ser muy difícil. Así que tenemos que empezar nosotros los adultos por eso. Y te aseguro que si tú haces algo en ese tiempo libre, que sea mucho más gratificante, que sea mucho más creativo, tanto para ti como para el niño, va a tener un beneficio muy grande y poco a poco se va a poder. Muy bien. Julia, y para cerrar la última pregunta, nosotros en este programa siempre llegamos a la conclusión de que los primeros educadores son los padres y que ser padre es la tarea más difícil porque tenés que modelar a otros seres que dependen de tu ejemplo sobre todo. Y muchas veces a esa parte tan importante nosotros no le prestamos la importancia que debería y no nos formamos. Correcto. En estos temas que son tan obvios, no nos formamos y causamos un daño muchas veces irreversible en nuestros hijos sin mala intención, pero sí por desconocimiento. Correcto. Por desconocimiento, por ignorancia. Pero mire, ahora utilicen entonces las pantallas para eso. Mire que si ustedes buscan, hay programas muy interesantes en YouTube y demás, charlas muy interesantes sobre cómo mejorar nuestro papel de padres, ¿no? Para poder educar y formar de la manera más adecuada. En todos los países del mundo hay organizaciones dedicadas a promover la formación en los padres de familia. Nosotros como padres de familia, porque ya nos dieron el título de padres de familia o tuvimos el primer hijo, ya con eso supimos y ya sabemos ser padres. No, cada hijo nos enseña que no sabemos ser padres. Así, y hay libros, hay muy buenos libros para poder aprender, ¿no? Para fortalecernos como padres, para fortalecernos nosotros mismos, para poder decir incluso no. Porque lo más fácil para cualquier cosa en la vida, pero sobre todo para la educación de los hijos, es decir sí. En cambio, decir no es difícil, porque además hay que pensar por qué decimos que no, cuando decimos sí, bueno, sí. No, así que hay que formarnos, como decía Bailey, hay que formarnos y se puede, ¿no? Muy bien, Julia. Agradecemos tu participación, esta importante información que nos has compartido. Agradecemos tu tiempo y esperamos tenerte nuevamente. Así que puedes darnos unas palabras de despedida. Bueno, vean, yo pienso que soy médico, soy pediatra, pero pienso que mi profesión más linda, primero haber sido madre, pero en este momento ser abuela. La formación de los niños, el cariño que tú le puedes dar al hablar, al jugar con ellos, jugar a tirarnos almohadas, jugar a salir a mirar animalitos por la calle, la hormiga, esto para qué es, hacer colección de hojitas, de piedras raras. Mira, hay tantas cosas sencillas que incluso enseñaban muchísimo más que un videojuego, ¿no? Así que yo los animo a que no tengan miedo a ser padres de familia primero, a que no le tengan miedo a los hijos, porque ese es otro reto, ¿no? El miedo que nos da a los hijos decirles no o formarlos. Si queremos hacerlo realmente con el corazón, lo vamos a poder hacer. Lo vamos a poder hacer. Yo te agradezco mucho, Bailey, y agradezco mucho a todo el equipo de Armando Lío por esta invitación. Espero que haya llegado al corazón especialmente, no tanto aquí como al corazón de cada uno de los que están oyéndome, para que podamos hacer las cosas mejor y hagamos una sociedad mejor, más en paz y más justa. Excelente, Julia, muchísimas gracias. Te agradezco tu participación. Gracias a todas las personas que se unieron a través de Zoom.
Y gracias a nuestros oyentes de Radio Católica El Esplendor de la Verdad y Radio Fe. Recuerden, repito nuevamente, pueden suscribirse al canal de YouTube Haciendo Lío 2020 para que reciban la notificación cuando subamos esta conferencia y pueden ver todas las anteriores. Julia, muchísimas gracias. Hasta la próxima, Julia. Adiós a todos. Muchas gracias.